Espacios Vividos. Hoy en Espacios Vividos retomamos un tema del que hablábamos hace unos días, está relacionado con la planificación urbana y la naturaleza, su papel en esta planificación. Lo hacemos como siempre con Paco Pellicer, profesor de Geografía. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, Paco, vamos a centrarnos un poco. ¿Por qué estábamos hablando de este tema? Sí, estamos hablando de ciudad y territorio. Lo que quiere decir que no nos vamos a centrar en la ciudad que entendemos que es el espacio construido con casas y calles, sino que vamos a hablar de la proyección de la ciudad en el territorio, en el medio rural y en el medio natural. En definitiva, contrariamente a muchas políticas sectoriales y demás, el territorio no está dividido en espacios naturales, espacios rurales, espacios urbanos. Yo recuerdo una señora de Huxley que me decía un día, hace años, cuando estábamos preparando lo de la Expo, me decía: mira, Paco, la avenida de Ranillas es una calle a medias. Digo, ¿qué me quieres decir? Dice, pues a un lado de la calle hay casas de 10 plantas y al otro lado de la calle hay campos de alcachofas. Dice, y eso no es una calle es con casas a un lado, al otro, y eso tiene que ser urbano. Dice, esto está a medias. Y de ahí surgió, pues por ejemplo, el desarrollo de todo lo que era, todo lo que es hoy, el Parque del Agua, en el que se produce una transición gradual entre lo que es la ciudad y lo que es el campo y los espacios naturales, pero de una forma gradual, escalonada. Digamos, es terminar la ciudad de una manera coherente, amable, sin barreras. Y hoy pues tenemos la avenida de Ranillas y tenemos pues esas casas de 10 plantas, pero al otro lado pues tenemos oficinas, tenemos un centro comercial, un centro de la policía, un centro de tecnología avanzada de climatización, el edificio del parque. Posteriormente hay unas zonas de carácter deportivo, de golf, etcétera, una residencia para personas mayores. Ya vamos pasando a otros elementos deportivos, pues las termas, y tal. El jardín botánico o el parque botánico, que está en un estado irreconocible, pero está el parque botánico, para dar lugar al paso a un soto espléndido que tenemos dentro de la ciudad. Es un soto, un espacio natural espléndido, que es todo lo que llamamos el soto de Torre de Bergua. Bien, esta graduación es algo que los que trabajamos en la planificación urbana y territorial vamos buscando las maneras de acabar de una forma amable la ciudad, de una manera que no sean los cierres, los grandes cinturones y tal, los que sean las nuevas murallas que cortan el contacto entre la ciudad y el campo o los espacios naturales que están en su entorno. Y lo hacemos fundamentalmente porque las personas que vivimos en la ciudad, una ciudad densa, concentrada, hace 4 días estábamos todavía por los árboles, es decir, biológicamente estamos muy vinculados con la naturaleza, necesitamos la naturaleza para nuestro bienestar. Esta palabra, claro, en términos económicos es muy difícil de definir, pero en definitiva estamos aquí, vivimos para estar bien, necesitamos bienestar y salud, por encima de los medios económicos que puedan resultar de todo esto. De ahí que la ciudad tenemos que verla gradualmente expandida. Hay otro fenómeno muy interesante, y es que hace años pues la gente vivíamos en un sitio y ocasionalmente nos desplazábamos a otro. De tal manera que se nos creó en nuestra cultura, pues en los censos y demás, tú estás viviendo en la calle Duquesa Villahermosa o estás en tal sitio, vives en Zaragoza, vives en un pueblo. Hoy cualquier persona, sea del medio rural o del medio urbano, nos movemos enormemente.
yo soy un 80% urbano, pero un 20% rural y natural. ¿Por qué? Porque si yo analizo mis recorridos, mis itinerarios, estoy entrando y saliendo de la ciudad y me desplazo a otros núcleos y tal. La movilidad es uno de los fenómenos contemporáneos que hay que añadir al del territorio. ¿Cómo conseguimos que la naturaleza entre dentro de la ciudad de una manera natural? Claro, no vale un parterre. Exacto, que nos entren estos flujos naturales de agua, de vida en todas sus manifestaciones, vegetales, animales, etcétera, el aire que se renueve, que se humedezca. Eso tenemos que elaborar estrategias para entrar dentro de la ciudad y que el beneficio de la naturaleza entre dentro de la ciudad. Para eso se elaboran estrategias. Llevamos ya muchos años trabajando urbanistas, geógrafos, arquitectos, economistas, gente que desde muy distintos puntos estamos mirando la ciudad y sus relaciones con el territorio. Para eso es importante elaborar unas estrategias. Por ejemplo, una estrategia es la de crear grandes espacios abiertos y a poder ser libres y gratuitos para la ciudad. ¿Qué ha hecho nuestra ciudad, Zaragoza, por ejemplo? Pues hacer una cuña por el oeste en el que viniendo con el Ebro, acompañando el Ebro que va a entrar en la ciudad, pues creamos esa cuña que es el Parque del Agua y todos sus alrededores y ya entramos a través del corredor, que es el corredor del Ebro por mitad de la ciudad, haciendo una recuperación de esas riberas para que los dos lados de la ciudad se beneficien, puedan acceder, puedan mojarse, puedan recorrerlo en bici, andando, como quieran, ¿no? Y por la otra parte tenemos otra cuña que viene del este, el Gállego, Cantalobos, Huerta de las Fuentes, y se unen a través de este corredor importante del Ebro. Por el sur, pues tenemos toda la cuña que representa el Parque Grande, el Parque José Antonio Labordeta, que también es otra cuña que corta este crecimiento concéntrico. A mí me hace mucha gracia cuando veo los planos de las personas que forjaron la Zaragoza actual. Y claro, esto es en los años pues 1940, por ahí, pues con Beltrán, los Borovio, eran grandes arquitectos que hacían planificaciones que habían salido al extranjero y habían visto cómo eran las ciudades. Y cuando aquí eran todo campos y olivos y huertas y acequias y no sé qué, ellos idearon una ciudad que tiene unos planos magníficos, en la que hay un modelo concéntrico que yo llamo el huevo frito, en el que está la yema, que es lo que había construido, y la clara, la parte blanca, que es un círculo en el entorno donde se van a desarrollar los nuevos barrios, y después todo esto va cerrado por los cinturones. ¿Qué visión la de estos arquitectos que en 1940 ya han dibujado el tercer cinturón, que no llega a concluirse hasta 2008? Ese tercer cinturón está ya dibujado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay unas mentes capaces de planificar, idear. Y yo cuando veo esos planos y digo, la ciudad se ha ido creciendo conforme a estas pautas. Digo, qué gente más grande, ¿no? Ahora, pero ellos hacían pues anillos concéntricos que se iban expandiendo como una mancha de aceite que va creciendo. Pero claro, es muy importante romper esos anillos metiendo cuñas para que la ciudad pueda beneficiarse de esto. Bien, estas cuñas son estos grandes espacios abiertos en los que disfrutamos del encuentro con la naturaleza y de muchas actividades de carácter deportivo, digamos, actividades muy gratificantes, de paseo, hay que quemar el colesterol, el azúcar, esas cosas. Y los chicos mientras tanto pues van y corren con las bicis y juegan. A mí estos espacios que son muy vividos
por la población y que en cuanto tenemos un rato pues nos vamos al parque a disfrutarlo, pues son fantásticos. Un segundo principio es que estos grandes espacios tienen que estar unidos, tienen que formar una red. Hay que hacer como calles que unan, o como ejes verdes que unan estos grandes espacios. Y tenemos, por ejemplo, el Canal Imperial de Aragón, ayuda muchísimo, pero también todos estos paseos arbolados, la Gran Vía, Fernando el Católico, Isabel la Católica, todos estos ejes. Por supuesto, el eje del Ebro, el eje del Gállego, el Huerva ahora, afortunadamente en transformación, vamos a ver cómo nos queda. Todo esto son corredores, pasillos, que van uniendo estos centros y los van metiendo poco a poco, haciendo pequeños nodos, pequeños nudos en esta malla. Son las plazas con árboles. Afortunadamente ya se perdió aquella moda de las plazas duras, ¿no? Uh-huh. Qué terrible. Me acuerdo siempre de la Plaza de la Justicia, que había un proyecto tan interesante que conseguían que los árboles, los pocos que quedaban allí, no dieran sombra nunca en el suelo, porque estaban puestos en la parte en la que cuando salía el sol no daba a los árboles porque era la sombra del edificio a las que tapaba. Conseguir que haya una plaza en la que los árboles no den sombra, pues es un prodigio. Yo me acuerdo de que hicimos una, y entonces pues me gustaba mucho pintar y tal, y convocados pues por un pintor al que reconocíamos muchos, Eduardo Laborda, Iris Lázaro, pues, y organizaron pues una quedada allí y decir, vamos a ir los pintores a pintar esa plaza para que no hagan una plaza dura al uso y para que respeten el arbolado, para que aquello sea un lugar de bienestar, un lugar donde se esté bien. Y bueno, lo conseguimos. Prueba de ello es que la plaza ahí sigue muy bonita. Entonces, muy importante, grandes espacios unidos por corredores. Uh-huh. Otro aspecto muy interesante es el de una caracterización geomorfológica del espacio, y porque la geomorfología hace referencia al relieve, a estas cosas, pero eso es lo que condiciona, por ejemplo, las inundaciones o los fenómenos de subsidencia kárstica, es decir, que se disuelve el yeso y se hunden las casas. Tenemos ejemplos en Valdefierro, en Zaragoza, o cuando se hizo la línea del AVE, pues había muchas simas y dolinas que se abrían, ¿no? Muy importante el tener esa caracterización geomorfológica, de saber el tipo de rocas, el tipo de suelos sobre el que edificamos, para que no se inunden, para que no se hundan, etcétera. Otro aspecto interesante es el de la caracterización ecológica. ¿No es todo igual? ¿Por qué la ciudad tiene que tener el mismo césped, bien cortadito, bien esto tal, que no haya un solo topo, que no haya vida, es que todo bien cortadito y tal, porque dicen que está limpio? Yo a veces cuando veo en las riberas del Ebro que están la hierba que crece espontáneamente, que está llena de flores, pues ahora, a finales de abril y esto, y llegan con las máquinas y lo limpian, dicen, y eliminan todas las flores, todas las amapolas, todas las malvas, todo lo que hay, y lo dejan todo limpio, digo. Qué concepto de limpieza más feo, ¿no? Es matar esa naturaleza. El considerar estos espacios biológicamente interesantes de biodiversidad, los salvajes en la ciudad que llamamos. Hay que procurar que la naturaleza entre en la ciudad y la naturaleza salvaje, espontánea. Una cosa que estoy observando en las gradas de la Expo, eso hicieron todo con esa geometría tan perfecta. En su momento yo pensé, estas gradas de madera se irán descomponiendo y el proceso va a naturalizarse, y efectivamente está ocurriendo.
Ya por los extremos está el bosquecillo que tenemos, llamamos el sotillo, tamarices, está entrando y se está comiendo ya las estacas y va naturalizándose. Digo, qué bonito. Digo, cómo entra la naturaleza y cómo viene hacia nosotros. Es maravilloso. Y esos procesos naturales hay que fomentarlos. Hablábamos el otro día, el frente fluvial. Venga, fuera asfalto, vamos a quitar todo el asfalto que podamos, vamos a dejar impermeable solo la parte que sea necesaria y que crezca la naturaleza. Y si puede ser espontánea, mejor que plantada. Hay unas partes en las que mejor que crezca espontánea. Todo esto tiene que ver con este principio de naturalización ecológica. Toda esta red de espacios, de plazas, de nodos, que están uniendo los grandes espacios, todo esto es la base de lo que ahora llamamos infraestructura verde. Infraestructura es siempre un tejido continuo. Pensemos en una infraestructura eléctrica. A nadie se nos ocurriría cortar un cable, aunque sea un poquito, dice, solo 1 milímetro. Dice, se te va a ir la luz, se te va a ir la señal. Si lo hacemos con una infraestructura viaria, decimos, solamente vamos a poner un paso de cebra en el que no va a pasar nadie, y dices, has matado la infraestructura. Bien, cuando estamos hablando de infraestructura verde, estamos hablando de que no tenemos que interrumpir los procesos naturales, o hay que compensar o ayudar para que los procesos naturales se den de forma continua. Esto iniciamos con lo que llamamos la malla verde y la malla azul. Era la red de cauces o canales y tal que cruzan la ciudad. Y a través del azul de las aguas y el verde de las riberas, iniciamos esa primera malla verde que en estos momentos está mucho más desarrollada, es más, conocemos más e incluso está reconocida con figuras internacionales y son experiencias que están haciendo en todo el mundo y afortunadamente en Zaragoza pues la estamos haciendo también, pero hay que cuidar muy bien esto, es mucho más que el bosque de los zaragozanos, que está muy bien, que puede poner arbolado y tal, todo esto contribuye, pero ojo que hay que poner, hay que procurar que esté dentro de esta estrategia general, y entonces el bosque de los zaragozanos va a ser mucho más interesante. Procurar la continuidad de los paseos verdes, que podamos ir andando. Recientemente he estado en Barcelona. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues en el barrio de Sants, que era un barrio pues, normal y no sé qué, pues había una cicatriz ferroviaria por la que pasaban todos los trenes y aquello era un infierno. La avenida de Sants pues era un infierno de trenes, de catenarias, y ahora está cubierto y han hecho encima un parque lineal precioso, con una estancia, con otra rambla que es perpendicular, que es la Rambla de Brasil, pues es otro parque y el tráfico está soterrado. El tráfico de automóviles va soterrado en la Rambla de Brasil y el tráfico ferroviario va soterrado en la gran línea, el parque lineal. Esos dos ejes hacen que el barrio que está allí en el entorno, que por cierto, pues han hecho una labor de pacificación del tráfico, cota cero, estas cosas que estamos empezando a ver en Zaragoza, pero allí están desarrolladas. Qué bien se está en esas calles, qué cómodas son, además están llenas de pequeños bares, de cosas, digamos, pequeños negocios y tal, que dan mucha vida de barrio, y hay mezcla de gente. Eso es un modelo que tenemos que seguir. En este caso, Barcelona pues nos está dando muchos ejemplos. No importa copiar, Aquí se puede. En la asignatura de urbanismo se puede copiar todas las experiencias buenas. Lo que sale mal, evidentemente, lo obviamos, ¿no? Hay que evitarlo. Imagino que respetar también los ciclos será importante, ¿no? Que no podemos esperar, igual
comemos un tomate malo en época fuera de tomates, lo mismo ocurre con la flora de la ciudad. Claro, fíjate que hablamos de que entre la naturaleza, pero la naturaleza no es tómate todos los días y todo el año. La naturaleza tiene sus momentos de producción de flores, de frutos, de una naturaleza, de otra, se suceden. ¿Qué pasa? Dice, pues muy bien, que entre la naturaleza con sus ciclos, de tal manera que nosotros que bajamos hace 4 días de los árboles, percibamos que estamos en primavera, percibamos que salen las flores, percibamos que hay frutos. ¿Por qué no ponemos árboles frutales en toda la ciudad? ¿Es que los robarán? Sí, que aprovechen. Dice, no están cogiendo ahora de los olivos. Sí. Y ves a las personas mayores a veces que están cogiendo sus olivicas. Dice, ¿qué problema hay? Nada. Y veo algunos árboles, por ejemplo, granados en Zaragoza. Y en los recorridos que yo hago, pues hay un granado que me da los buenos días cada vez que paso, porque está mustio y apagado en invierno, pero luego después empieza con sus florecitas que son preciosas, después son las granadas y después la gente las pilla y se las come. Y dice, pues muy bien, la naturaleza ya la tenemos en casa. Pues esas son algunas estrategias para dejar que la naturaleza entre en la ciudad, forme parte de nuestra vida. Y para saber más de esto, hay organizado un ciclo de conferencias, Territorio y Ciudad, repensar el territorio, rediseñar la ciudad. Esta tarde hay una cita. Esta tarde tenemos a Ricardo Méndez, está a las 6 de la tarde dentro de un ciclo de urbanismo y geografía, en el que va a dar una conferencia en el que trata un tema que de verdad que nos toca a todos. Es el desafío de la vivienda en las ciudades. Súper interesante. Otro día hablamos de eso. Paco Pellicer, profesor de Geografía, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.